Bienvenidos a Crecer Podcast, soy Victoria Espinosa. Qué rico que nos acompañes en esta conversación entre amigas. Venimos hablando de un tema bastante importante y relevante. Yo creo que este tema también ha despertado en mí como mucha conciencia, pero también tristeza. Hoy estoy con mis amigas compartiendo este tema. Bienvenida, chicas. Gracias. Qué rico que estén en esta noche y que podamos hablar acerca de, depresión, ansiedad, pero nos vamos a enfocar un poco en el suicidio. Ujú. ¿Qué piensan ustedes de esas cifras tan alarmantes, diría yo, pero que van en aumento acerca del suicidio? Tú tenías algunos datos, ¿no? Sí, voy a leerlos porque se me van pasando, pero dice que en el 2021 aproximadamente 7.227.000 personas murieron por suicidio en el mundo y el suicidio fue la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en 2021. Y dice que más del 56% de los suicidios ocurrieron antes de los 50 años. Imagínate eso. Ujú. Y que en el 2021, que ese fue el tiempo de pandemia, ¿no? Sí, más. Sí, el suicidio representó alrededor del 1,1% de todas las muertes mundiales. Oh, Dios mío. Definitivamente algo que yo pienso y que he hablado es que la pandemia o la vida después de la pandemia cambió. O sea, tuvo como un rompimiento, algo pasó, pero tenemos que aceptar que las cosas no han sido las mismas y que el aumento en la ansiedad, en la depresión, por el estado de soledad y todo lo que se vivió, pues ha llevado a que sean más grandes, ¿no? Las cifras. Sí, ¿Tú qué datos tienes acerca de Yo estaba escuchando y pues buscando, haciendo un research y decía que 1 de cada 3 personas tiene pensamientos suicidas. uno de cada? O sea, de aquí de esas 3, de otras 3, hay una que ha tenido No soy yo. tiene pensamientos suicidas en algún momento. Confiésalo. Sí, no, Sí, pero por lo antes menos yo he tenido muchos Sí, pensamientos sí. suicidas, No, no yo no. ahora, Yo no. no ahora, pero Yo los llegué a tener, sí. lo ha tenido, eso es lo que dice, lo ha tenido o los tiene. Entonces imagínate, eso es demasiado alarmante, porque básicamente, o sea, 1 de cada 3 personas. Oye, y se sabe cuáles son los motivos. No, precisamente yo estaba escuchando el doctor ese que él es como un research, como un sociólogo, y entonces él hace todo el research y él se ha dedicado precisamente a investigar todo lo que es acerca del suicidio, pero hay muchas cosas que son inciertas, hay muchas cosas que no se han podido descubrir, por qué sucede, por qué pasan, hay ciertas ideas del por qué, pero no en su totalidad. Porque como esto es un tema de tanto tabú, todavía sigue siendo un tema muy tabú. Entonces la gente no lo habla, inclusive muchas veces las estadísticas pueden ser mucho más altas. Porque la gente no lo dice, la gente no lo comenta. Entonces, en algunos lugares me parecía increíble porque él decía que en algunos lugares el suicidio es un delito y por eso no lo hablan. O sea, no lo dicen porque si llega a suceder, de pronto las personas que están alrededor pueden ir a la cárcel. Wow. Oh, wow. Pueden ir a la cárcel. Entonces, él no mencionó cuáles países, y obviamente pues Estados Unidos no lo es, pero hay muchos países en Europa que puede ser que el suicidio es un delito. Oh, wow. Nosotros ustedes van a poder disfrutar en Crecer Podcast de un testimonio de vida de alguien que perdió a su mejor amiga a través del suicidio, hablándonos acerca del luto por suicidio. Porque, claro, hablábamos de que el duelo de alguien que se suicidó es muy diferente a hacer ese duelo por el tabú. Y decía ella que quedó con tantas preguntas porque era como que, o sea, eran malas preguntas que tenía que las respuestas, pero mira que eso que tú hablas tan importante, a mí sabes que me impactó haciendo la búsqueda para poder pues traer aquí en Crecer Podcast acerca de este tema, era que por ejemplo en Colombia hablaban, las cifras son altísimas. Decían que, por ejemplo, cada 11 minutos
se suicida una persona Terrible. a nivel del mundo, pero decían que en Colombia hay unas cifras que desde los 5 años, niños de 5 Sí. años suicidándose. Ay, qué duro. Y yo todavía tengo que buscar mucho más acerca de esto. Y si de pronto tú estás escuchando este podcast y tú puedes escribirnos o ser parte, por favor, hazlo para que podamos tener esa conversación. Porque yo decía, pero ¿qué puede motivar a un niño de 5 años? A ¿Y cómo quitarse la un niño vida. de 5 años sabe qué es el suicidio? ¿Ah? Ya, yo pienso que ahí tiene mucho que, bueno, no sé, a mí, yo estaba escuchando algo y me parecía muy, muy importante alguna parte que ellos hablaban de la parte química, de lo que ocurre en tu cuerpo cuando llegas a un punto en el que piensas en suicidarte. Porque, por ejemplo, comienza con una depresión, obviamente, y cuando tú estás depresivo, la serotonina, la dopamina bajan en tu cuerpo y eso hace que tú actúes con impulsividad y que en ese momento no tengas reflexión, o sea, que tú no reflexionas. No hay tiempo para reflexión. Entonces, la persona que hablaba decía, eso es como un gatillo prácticamente. O sea, es como que ya, aprietas el gatillo porque estás impulsivo, o sea, no estás triste, no hay motivo para nada, tu cuerpo químicamente está sufriendo, esos neurotransmisores están bajos y eso es lo que pasa. Ahora también hablaban de algo, por ejemplo, como el cortisol, que de ahorita en ese tiempo hablamos, hay mucho tema sobre el cortisol, pero el cortisol va más allá, incluso personas que han estado con el cortisol alto, que sabemos que la hormona del estrés, el manejo del estrés, han llegado a esos pensamientos suicidas o incluso han llegado a hacerlo, o sea, no solo pensarlo, sino que se suicidaron. Entonces, en varios estudios que han hecho, se han dado cuenta que no es solamente un tema emocional, un tema como de como que la gente piensa como, ay, o sea, hay muchos pensamientos, algunos cobardes, otros valientes, dicen, o sea, es algo como que ya muy profundo, pero me encanta que estén estudiando la parte química, porque de verdad que Exacto. somos un solo cuerpo, somos un complemento. Y si una cosa está desbalanceada, la otra también. Total. Entonces ahí es donde llega, por ejemplo, cuando hablamos ahorita de esos datos, me recordé que había visto algo sobre la pandemia y es que en la pandemia hubo esa baja de serotonina y de dopamina por lo que las personas ¿La estuvieron falta de tan contacto? exacto, porque no había comunidad, no había contacto y aparte de eso tú estabas todo el tiempo frente a un computador o los niños en los videojuegos. Por ejemplo, ese tema de los videojuegos es un tema muy delicado porque se han dado cuenta también que debido a ese tema de los videojuegos, de la adicción a los videojuegos, todo eso, la serotonina, la dopamina, todo eso, el estrés aumenta y eso es lo que produce en tu cuerpo esa depresión, eso de que no sé qué me pasa, porque básicamente mucha gente que está depresiva lo primero que dice es, no sé, de repente me siento triste, sin tener de pronto motivos, como hay gente que los tiene, pero hay gente que no los tiene, y entonces debido a eso han hecho muchos estudios. De pronto por ahí está la respuesta acerca de, porque acuérdate que ahora los niños están más expuestos en edad más temprana a la tecnología, a todos esos aparatos electrónicos. Entonces, claro, como eso también es algo, lo que vos decís, algo químico y que está sucediendo, entonces, claro, por eso se está viendo ese tipo de casos de niños los niños más pequeños. Podría ser, ¿no? Podría Sí, ser. es algo como que la cosa que ellos como que están tratando por ejemplo, ese doctor decía que hay mucho, o sea, hay muchas cosas que hay que investigar, hay muchas cosas que que son muy inciertas en el caso del suicidio, pero no hay los recursos. Entonces él estaba como tratando de, no sé, de incentivar de pronto a esas organizaciones y a la gente que puede dar, que puede donar, para que hayan más recursos, para que estos doctores y estas personas profesionales de la medicina, ellos puedan buscar qué es lo que está sucediendo, cuál es la razón. Entonces por eso es como que ellos tratan como de adivinar, pero en realidad no hay una razón específica. No hay una razón específica. No hay una razón específica. A mí, por ejemplo, me parecía muy sorprendente algunas cosas que él dijo acerca de las tasas de suicidio. Por ejemplo, dijo que las mujeres tenemos más tendencia a tener pensamientos suicidas. O sea, las mujeres pensamos en suicidarnos, más no cometemos el acto. Porque nosotras somos más allá como de emociones, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí, las hormonas. Estamos como que nos envolvemos mucho en eso. Pero los hombres tienden a suicidarse más. O sea, ellos cometer el acto, o sea, ellos intentar hacerlo.
porque ellos son más llevados como A la Al acción. por impulso. su impulso, por su ira, por su así, o sea, ellos lo hacen, ellos Sí. cometen y también tienen problemas de drogadicción, los hombres tienen más tendencia a tener problemas de drogadicción, O de de alcohol, y adicción. eso también, Claro, el sistema influencia. neurológico, el alcohol y la droga, Claro, todo lo pues altera. todo lo altera, y Mm. entonces por eso los hombres tienden a ser la tasa más alta Y, de ajá, De de suicidios. suicidio. Son- Y por lo menos en los niños, él no habló mucho de los niños pequeños, tan pequeños, pero se hablaba mucho de los adolescentes. Los y sí, los adolescentes adolescentes es eso una pasa cosa, él decía, demasiado. eso es algo que es alarmante. Ujú. ¿Cuántos adolescentes? Pero también va mucho con la parte neurológica, La prefrontal. la perifrontal de los Ajá, adolescentes ajá. no está La totalmente, corteza prefrontal. exacto, la El corteza lóbulo prefrontal prefrontal. no está desarrollada, entonces ellos no pueden pensar como lo que vos decías, o sea, Sí. así como esas Como cosas químicas no reflexionar. reflexionan, no lo entienden, entonces ellos buscan, no sé, O sea, como que el vamos momento a de la hacer salida. la El salida momento. más rápida, vamos a quitarnos la vida, simplemente. Y ustedes recuerdan que hubo una época, no sé exactamente cuándo, de que habían juegos también, que hacían como apuestas en el internet Ay, y hubo Sí, como una challenge, onda, de, hacían como unos intentando retos. suicidarse. Y esa manera, eso que tú dices, porque me hace sentido, esa manera de ver la vida ujú. como si nada, como Ujú. si fuera, y claro, definitivamente no estás pensando bien, ¿no? No tienes Obvio la no. capacidad para pensar bien, para atreverte a hacer un reto donde tu vida se pone en peligro. Ahora estaba pensando también en ese juego tan popular, bueno, de mi época, era de la ruleta rusa, que por adrenalina ponían una bala y a Ay, ver el sí. que, o sea, es una cosa como también que yo pienso y yo digo, es que verdad, lo decíamos en algún momento, la mente humana, todavía lo que conocemos de la mente humana y de lo profundo del ser está todavía para por Sí. explorarse. Y por Porque mucho. yo tratando de buscar como, bueno, temen como una receta de cocina, dígame esto y esto, pero no lo hay. No hay, no hay. Suposiciones, lo que las estadísticas dicen, pero no hay como nada concreto No. que te diga esto y esto. Ahora, lo que queremos hacer con estos temas es primero, yo creo, crear conciencia de que es real, Sí. de que existe y de que si tú lo estás viviendo o lo has pasado o has tenido esos pensamientos, eso no solo te pasa a ti. No. Ahora tú decías, de 3, 1, Uno. ya lo ha tenido, ya lo ha pensado, pero que siempre hay una salida, que siempre hay una alternativa. Yo ¿Qué creo que la piensas tú? invitación más importante que pienso que en este momento podríamos hacer es hablar, porque realmente cuando tú hablas, los problemas se dividen, las cargas también, o sea, como que no te quedes, o sea, obviamente no te quedes con eso solamente cargándolo pensando que eso solo te pasa a ti o que solamente tienes un problema tú solamente. O sea, puedes hablarlo y también es una invitación a nosotros mismos a saber escuchar, a poder tener ese oído afilado para escuchar cuando la persona está dando señales, esas red flags que dicen acá como ¿qué está pasando con esta persona? ¿Por qué la veo tan distante o tan callada? O de repente porque también decía hablando del suicidio, hablaban de que muchas veces las personas empiezan a exagerar la felicidad. Oh, wow. Porque es como para que, como que nadie se da ¿Disimular cuenta. o qué? Sí, porque Disimular el mostraban dolor que y tienen muestran por dentro. fotos a veces como Sí. de que hicieron algo el día perfecto para sus familias y para ellos y al otro día se mataban. Escuché la historia de un pastor, pero no recuerdo el nombre en ese momento, de aquí en los Estados Unidos, que mediados de la pandemia, él se suicidó Yo y recuerdo. que dos estaba semanas, joven, y 2 ¿cierto? semanas, sí, muy joven, Joven, y 2 sí. semanas antes él había estado hablando de la prevención del suicidio en su iglesia. Tremendo. Y él, o sea, como contribuía como a todo eso de la salud mental, pero no lo había hablado con nadie. Entonces Wow. es lo que decía, por ejemplo, lo que estabas diciendo ahorita del testimonio que va a estar en Crecer Podcast, que se quedan mucho las preguntas como de, ¿y por qué no me lo dijo? ¿Por qué no dijo nada? Porque creo que todos tenemos ese miedo a que piensen, ay, está loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo así que está pensando eso? O ya religiosamente pensar como que no, pero tú tienes a Dios, no puedes pensar eso. No, como que tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a estar, a ser, a Sí. vivir porque Dios nos ha enviado a vivir en comunidad, Comunidad. no aislarnos. Por eso fue que la pandemia nos hizo tanto daño No, mentalmente, Mentalmente, Sí. más que todo. porque nos alejó
de eso, de vivir en comunidad, del poder crecer unos con otros, del roce, de la alegría, de lo que sea, pero en comunidad. Entonces Oh, es Dios mío. como muy importante que, a ver, que creamos esa conciencia de no te aísles, habla, si tienes que, habla, busca a alguien con quien hablar. Ahorita hay unas líneas y todo Oh, de sí, de profesionales ayuda. de Que tú puedes ayuda. llamar a alguien. Puedes llamar, Exacto. si tú no quieres hablar con un conocido porque piensas que te van a juzgar, pues llama. Hay un Que no te Para teléfono que calmar conozca, no te el claro. conoce, suicidio. pero di algo, llama a una iglesia, llama a una emisora, haz algo, pero no te quedes con eso, porque simplemente puede ser ese deseo de un desbalance químico en tu cuerpo, Total. imagínate, o sea, es tremendo. Es como, por ejemplo, también algo, creo que tú me lo mencionas y también lo escuché de los fármacos, que cuando a Mm, veces Sí. unas pastillas que están tomando, oh, alguna ya. medicina, desbalancea el cuerpo y pasan esas cosas, pasan que la gente se empieza a sentir extremadamente triste y empieza a tener pensamientos de, ay, ¿sabes qué? Es mejor quitarme la vida, es O mejor ya no Por la paranoia de misma vivir. que alguien me está medicina. siguiendo, la misma medicina, los Tú, sa- efectos tú secundarios, sabes que yo ¿no? estaba escuchando que la bipolaridad es la primera como causa de suicidio. O sea, la gente que tiene bipolaridad tiene una tendencia muy No, alta a sí. suicidarse. Imagínate. Por lo mismo que son esos cambios de moods. Claro. Entonces resulta que cogen y la llevan a un lugar, a un hospital psiquiátrico, lo que sea, la diagnostican y la sacan de allá y le dan una medicina. Entonces Ujú. dice que la gente que se suicida, o sea, hay más tendencia de que la gente se suicide después de que salga de uno de esos hospitales. Y no porque por Mm, los pensamientos ni por nada que está pasando alrededor de ellos, no, porque le dan medicina y esa medicina oh, wow. no Ujú. le funciona. O sea, que la medicina no, o sea, de acuerdo a los médicos, a la gente que ha estudiado, ellos dicen, la medicina es como decir, no Mm, te va a funcionar. O sea, la exacto. medicina no es una buena salida para Sí, salir de esa yo depresión y tengo de, esa, un de esos compañero pensamientos suicidas. de la escuela, decía eso, que él tuvo por cuestiones médicos, Ujú, problemas de depresión, Ujú. porque lo que hablamos ahora, que la depresión se siente en el cuerpo, Eso ajá, siente. no es solamente su mente, sino que tu cuerpo. Y sí. él, bueno, le dio COVID, tuvo complicaciones, tuvo un daño, algo en el cerebro, y él decía que algo que le dijo el médico es, mira, la medicina es como un salvavidas. Eso es para sobrevivir y sobrepasar una temporada de tu vida. Mm, Pero después de que tú ya te sientas más fuerte en el proceso, ya. tenlo en cuenta, es un salvavidas, pero no va a ser la respuesta ni te puedes quedar todo el tiempo allí, sino que tiene que ser por un periodo pues corto de Un tiempo. periodo corto. Era lo que él decía. Yo estaba pensando en este tema. Y ese tema es tan tremendo porque vamos a tener como les decía ahora, en uno de los episodios de Crecer Podcast, esta niña de 22 años en Colombia que decidió la eutanasia, porque desde muy niña tuvo intentos de suicidio hasta el punto que le hicieron una cirugía cerebral porque tenía un problema con una vitamina y no encontraba más la salida. Mm, Entonces llenó todos sus documentos y pidió la eutanasia, porque ella decía que quería parar el sufrimiento que estaba viviendo, pero era algo médico. Y ella decía que no hubo nada de todo lo que trató, pero tenía esa idea tan fija, que ni porque sus padres, sus hermanos, los amigos le lloraban y le rogaban. Ella dijo que esa era la única salida que encontraba para su vida Ay, y pues Dios. llamó a todos sus amigos, envió las cartas, ujú. hizo todo lo que quiso en ese mes Qué hasta pesar. que llegó la fecha y reportan los papás que ella se fue feliz a ese momento. Mm, Y, pero el gran vacío y el gran dolor con el que esa familia se quedó claro, imagínate. Pues y claro. esos papás que nunca se resignaron, pero tenían que respetar esa decisión de una chica hermosa de 22 años. Y alguien que estaba contando su historia decía que ella cuando muy niña fue abusada Mm, sexualmente, pero que nunca pudo como sobrellevar o sanar esto. Y empezaba a cortarse, a agredirse, a autolesionarse. mm, Y después de medicamentos, medicinas, psicólogos y todo, ella decidió que esa era la única salida para calmar su dolor. mm. ¿Qué Eso era, hacemos ante algo eso era lo que te iba a qué decir, que triste? yo estaba precisamente escuchando también eso y que decía que la razón número uno por la que la gente se suicida es porque ellos no es porque se quieran matar, no es porque quieran quitarse la vida, Ujú. sino porque quieren parar con el El dolor, dolor. quieren escapar de ese dolor. Entonces no ven Wow. otra manera
para poder escapar de allí. Y pues el dolor, como decíamos, el dolor puede ser físico, porque usualmente las personas que se suicidan, usualmente son personas que han sufrido de depresión, Sí. Ansiedad, episodios de ansiedad, etapas ataques de de pánico. depresión, que no Ujú. pueden salir de la cama. Eso era otra cosa que me parecía muy interesante cuando Jenny hablaba de las personas, tanto el que está sufriendo la depresión como el que tiene al lado de pronto personas. Ujú. Y él decía que es muy rara la vez que la persona por lo menos en alguna cosa no cambie, que la persona usualmente cuando la gente se suicida, según los estudios, la persona ya ha llevado por ahí mínimo un año pensando en suicidarse Oh, o wow. teniendo pensamientos suicidas. Y por Ujú. lo menos hubo una vez que mostró algo, o sea, que dijo algo, Mm. que no sé, o sea, algo pasó en esa persona que tú vas a decir qué raro, o sea, eso no es normal. Entonces él Ujú. dice, no es normal que la persona, o sea, que la gente, porque la gente dice, no, yo no me di cuenta, pero es porque tampoco estamos siendo como que ¿Sensibles formados, o...? Ujú. no Ok. estamos siendo como que No. no nos están capacitando a las familias para poder entender la seriedad de este asunto y que Oh, tenemos que wow. estar muy pendientes, o sea, que no, o sea, esos niños, ese adulto, esa mamá, ese papá, en algún momento tuvo que haber demostrado, tuvo que haber Algo. mostrado algo que estaba sucediendo en él, Sí. un cambio de humor, una palabra, mira, por ejemplo, lo que tú decías, Ujú. el pastor, que en algún momento su esposa, de pronto uno no está como capacitado y piensa que no va a Yo creo que pasar, no va a no pasar. va a pasar, Ujú. ay, Yo uno, creo que eso de pronto es... uno le No, no. escucha como alguna palabra y te dice, no, que va a querer el suicidarse en la vida, Qué yo duro, ¿no? pensaría, Claro. Qué pero eso duro. era lo que él decía, o sea que, y pues nada, y entonces ellos duran como un año, dice más o menos la gente que se suicida o que intenta suicidarse, por lo menos ha estado un año Una lucha, en De esa como una lucha de lucha. Oh, wow, pensamientos, tan en esa, tremendo. hay gente que lleva añísimos, él dice, hay gente que lleva años Años. luchando 5, 6, 7 años con esos pensamientos de Qué suicidas y al duro. final cometen el acto de Y suicidarse. terminan haciendo, porque también hay personas que lo han intentado, pero nunca lo han logrado, ¿no? Pero han Ujú. vivido como así. Alguien estaba diciendo que el dolor no tratado dice que se convierte como una manera de vida tan habitual. O sea, se convierte en tu estilo de vida, algo así decía. Ujú. Porque como que te acostumbras, digamos, como a esos pensamientos, hasta que por fin terminas pues lográndolo. O Logrando. digamos que vas de situaciones. Una amiga cercana me contaba que su hermana se suicidó, pero ella me decía que la hermana empezó a regalar las cosas. Mm, Empezó ay, a regalar sus cosas, a mm. regalar sus... Y la familia dijo, no, pues ella es muy generosa y como ella era las que ordenaba como muchas cosas, él ni compraba tanto y compraba tanto, sí les pareció como raro, pero no lo vieron como que Como que fuera dijeron, "Ay, algo. muy Ujú. capaz". Y después del suicidio fue que dijeron de razón, había regalado y que eran cosas muy significativas para ella, pero que nadie pues había preguntado. Entonces lo que tú dices, sí hay como ciertas, que digamos, Como que pistas, ellos un dejan esos rastro. mero crumbs, como Claro esas Eso. que sí. pequeñas migas que dejan por ahí, como que uno dice. Entonces, eso yo pienso que es lo más importante. Y que decía este doctor, que él decía que lo más importante no es capacitarnos para que no se cometa el suicidio, no, es para que esos pensamientos, Ujú. los pensamientos de suicidio son todavía mucho más peligrosos que el mismo acto como tal, porque en realidad la gente, o sea, hay un tiempo muy largo en el que la gente, o sea, llega a tomar esa decisión, pero Ujú. esos Ok. Ajá, esos pensamientos son los que están acabando con la sociedad. Esos exacto. pensamientos, ¿cómo luchas con eso? ¿Cómo puedes lidiar con eso? ¿Cómo la persona que está a tu lado se puede dar cuenta de que tú estás luchando No, con guau. eso? Eso que tú dices es muy bíblico. Porque bueno, porque las Ujú. escrituras hablan de que cuando tú das a luz o cuando ya tú haces las cosas, eso no fue de la noche a la mañana, no fue que te levantaste y entonces hoy me voy a divorciar o No. estoy en la ruina o no, sino que No. ya venía algo y la bola de nieve como que va creciendo y cuando ya Exacto. lo haces es porque ya había toda una historia anterior, Claro ¿no? que ¿Cierto sí. que sí? Sí, Sí, Qué sí, duro, qué definitivamente. duro. y bueno, y me Sí. imagino que nosotros también tenemos que estar como muy atentas a nuestros mismos pensamientos. Yo pensaba en eso, o sea, también como esa parte de qué estoy pensando, qué estoy viendo, qué estoy escuchando, porque por ejemplo, a mí sí me pasaron muchas Sí. veces
pensamientos suicidas, o sea, Pero ¿en qué obviamente. contexto? O sea, como en qué situación No sé, yo por estabas. ejemplo, a mí me pasaba que yo por ejemplo estaba en el baño y yo decía, ay, qué rico suicidarme, pero así, una cosa muy loca, pero yo tenía como unos 18 años, más o menos como por ese tiempo, como cuando Ujú. estaba más o menos pasando mi adolescencia, hasta como más o Wow. menos hasta los 20 años fue que me pasaba, Pero así como pero que era qué así rico como suicidarme. random, era así random, que eso también es otra cosa que Pero no, puede eso era suceder. espiritual, ¿no? Pues ¿No? maybe, Puede ser. Sí, puede quizás, ser. pero también por lo menos mira lo que él decía, que los adolescentes están más propensos a Ah, es suicidarse por eso. lo que no pueden manejar No esos tiene pensamientos, o esa sea, no saben capacidad de cómo, no reflexión. tienen esa capacidad. Entonces yo me acuerdo que yo decía, como qué rico matarme y matar a mi hijo, son unas cosas muy locas que uno se pone a Imagínate. pensar como para Tremendo. hacer. Eso que tú estás hablando, yo estaba pensando, bueno, este tema, pero es un tema que yo creo que podemos hablarlo. Cuando han hablado acerca, por ejemplo, de personas que asesinan a otros y cómo, por ejemplo, en las cortes es diferente cuando es un arranque de ira, inclusive en las Ujú. cortes hay algunas como calificaciones, por así decirlo, de, bueno, esa persona asesinó a esa persona en un momento de ira, intenso dolor. Mm. Pero es diferente cuando tú lo has planeado, lo has pensado, ¿ves? Porque Sí. ya lo tienes como, pero es eso, has estado lidiando con pensamiento, inclusive registros de adolescentes que después de jugar un juego o de haber estado muy sumergidos en algo con violencia, terminan haciendo cosas, porque saben que yo estuve viendo hace unos meses, eso parece como un poco raro, pero por cuestiones de lo que estoy estudiando y todo, mirando niños que han asesinado a sus padres, casos de niños aquí en Estados Unidos, y eso pasa a nivel mundial también, pero lo he visto mucho aquí en Estados Unidos de niños que asesinan a sus padres. Ujú, Y la gran mayoría de ellos es rabia, porque ujú. me dijo que no y no sé qué, impulso, de lo que hablamos de los adolescentes, pero otros ha sido porque me levanté y entonces había pasado esto, había pasado lo otro y no quiero que nadie me mande y lo hice. Y muchos de ellos después como que caían en cuenta ya en la corte, Mm. cuando les estaban haciendo el juicio y empezaban a llorar y decían, eso es verdad, no, pero eso no pasó. O sea, ni siquiera podían dar una explicación. Tremendo. Y yo me ponía a pensar y yo pensaba en eso y yo decía que esa profundidad del alma humano, pero la importancia de que de pronto como padres o como familia podamos tener esa sensibilidad, ¿no? A Sí. realmente, no sé, es que no sé cómo de pronto plantearlo, porque, bueno, aunque muchos de ellos, los mismos padres estaban, o sea, sorprendidos. Yo vi uno la niña que la mamá en la escuela la fue a recoger de la escuela y la niña dijo que la mamá la había avergonzado y que la mamá la había mirado en la maleta. Y entonces las cámaras de las casas muestran cómo la niña se llenó de ira, de furia Mm. y cogió el arma de la familia y mató a la mamá. Pero llamó a la amiga y le decía a la amiga, ay, yo la maté, pero ¿qué hice? O sea, la misma niña estaba en un shock y después salió pues de la casa como huyendo y quería como mirar cómo lo arreglaba y venía el papá y le disparó al papá. Y el papá fue el que llamó a la policía, pero el primer sorprendido era el papá, porque él decía, no, pero nosotros teníamos con ella una relación, o sea, buena, somos una familia normal. ¿Cómo llegamos a este punto? Y ahí es donde yo también digo que la parte espiritual pues juega un papel, Importantísimo. ¿cierto que sí? Importantísimo. Yo De pienso verdad que que lo sí. más, o sea, pienso yo que por ahí volvemos a lo mismo, a la capacitación de la sociedad acerca de este tema es muy Mm. importante. O sea, poder conocer tus hijos. Hay papás que, por ejemplo, este tema nunca lo hemos tocado con nuestros hijos. No, Y sí. nuestros hijos ya tienen 15 años. Mi hija por lo menos tiene 15 años. El tuyo ya tiene 10. Ya Ujú. deberías haber tocado con él ese Sí, tema. imagínate. Y muchas veces no lo hacemos porque por lo mismo del tabú. Claro. Que pensamos que es que no, hay mucha gente que piensa, que yo estaba leyendo, que hay mucha gente que piensa que que el hablar con los niños de suicidio, eso como que trae el suicidio, como que trae Ajá. los pensamientos suicidas. O sea, es como que tú le estás Dando ideas. dando esas ideas para que ellos Oh, se wow. suiciden y eso es totalmente incorrecto. Nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos, nosotros tenemos que preguntarles cómo están ellos, nosotros tenemos que hablar sobre el suicidio. Tenemos que preguntarles. ¿Por qué? Porque eso va a dar un espacio para que cuando nuestros hijos se sientan
de cierta manera, deprimidos, ansiosos, lo que sea, porque eso lo van a pasar, Ujú. a todos les va a suceder eso. Sí. Ellos tengan la confianza de venir a nosotros y si sabes que este tema se tocó en mi casa, o sea que hay Ujú. libertad para poder Ujú, hablarlo. ujú. Sí. Y entonces, entre más pequeños, obviamente, 5 años no, todavía no, pero estaban diciendo que más o menos 10 De más o 10 años. menos años. cuando cumplen 10 años, deberíamos ya haberle hablado a nuestros hijos acerca del suicidio, preguntarles cómo se sienten, qué tan ansiosos están, Mm. si algún día han tenido un episodio de depresión y Ujú. todas esas cosas. Entonces, eso es el problema, que de pronto como sociedad no tenemos eso muy claro, como Mm. familia. Mira que yo estaba escuchando que hubo un niño. Hace poquito, eso fue uno de los últimos suicidios que como que Aquí en hizo Estados mucho, sí. Unidos. Ujú. Imagínate que se suicidó y el niño, resulta que los papás empezaron a investigar, buscaron en el teléfono, buscaron en todas partes, que los amiguitos, que esto y lo otro, que era bullying, que yo no sé qué, y se dieron cuenta que estaba hablando con ChatGPT. Oh, wow. ¿Qué? Y ChatGPT, o sea, él empezó a tener conversaciones con ChatGPT. Y entonces ellos ahora estaban demandando a ChatGPT. Y entonces decían, pues los sociólogos y los psicólogos estaban diciendo que es muy cierto que ahora todo esto con la inteligencia artificial se puede usar para bien, se puede usar para mal y toda la cosa, y que puede ser que haya una relación entre eso, lo que está Ujú. pasando con el niño y el tal ChatGPT y toda la cosa, pero yo me ponía a pensar y yo decía, pero ¿dónde queda la responsabilidad de No, los papá. padres? O sea, ¿dónde queda Pero el es que que, hayas ¿qué hablado con conversaciones ese? tenía? No O sea, dijeron exactamente, mm, me imagino que están las redes porque eso fue como Ujú. que muy sonado porque los papás estaban haciéndole un sub a ChatGPT, ok, estaban demandándolo. demandando a ChatGPT y eso se fue ahí toda la corte y toda la cosa. Y resulta, pero yo me ponía a pensar dónde está la responsabilidad de los papás y lo que les Tremendo, ¿verdad? entendés, como Ujú. que, Tremendo. porque sí, ok, el niño estaba hablando de ChatGPT, ¿cuántos años tenía el niño? ¿Qué estaba Sí. haciendo el niño teniendo conversación y los papás no sabían? ¿En qué momento tú hablaste con tus hijos, con tu hijo acerca de eso? Porque siempre queremos echarle la culpa a otro, ¿cierto? Sí, Ujú. Y total. probablemente haya de pronto haya, o sea, sí, Sí, deberían puede haber haber. ChatGPT, todo lo que Sí. sabemos de la inteligencia artificial, pero ¿dónde está Es esa responsabilidad de los conciencia de nosotros papás. como familias? Alguien No. estaba diciendo eso, ¿no? Cuando vas a recoger a tus hijos de la escuela, está presente. No estés en el teléfono, míralos, obsérvalos, hazle la pregunta. Cualquier cosa que veas es mejor ser intenso a ser Ujú. descuidado. Esa partecita dicen que esto cuando se suben a tu carro y tú lo recoges y de camino a la casa, estás solo con ellos. Ujú. Porque allí es como el momento preciso para tú poder ver si hay algún cambio, si hay ¿Será algo alguna diferente? situación. Ah, mira que Porque esa los niña. niños se suicidan por bullying también, ¿no? Es Fue el eso. 27 de agosto del 2025, o sea, hace Wow. poco. Hace poco, hace Y los poco. papás demandan a OpenAI, creadora de Mm. ChatGPT. ¿Cuántos años tenía el chico? Pues está grande, tiene 16 años, decía que tenía Oh, 16 wow. años. Y Qué es la pesa. primera acción legal que supuestamente ellos están diciendo que es una muerte por su negligencia, Oh, por las wow. conversaciones que él tenía con ChatGPT. No, Pero wow. imagínate eso. Entonces, Dios mío. o sea, estamos viviendo en una sociedad donde todo es muy rápido, estamos viviendo en una sociedad donde hay mucha tecnología, mucha información, se Ujú. supone, pero también estamos muy desinformados. O sea, y nos damos cuenta que esa relación entre las familias, entre los seres humanos, o sea, como que sabemos mucho, pero a la hora tampoco sabemos mucho. Y yo sí pienso que deberíamos de hacer como un llamado a lo que es como en familia, despertar mucho lo que es la conciencia, pero de trabajar el espíritu, el alma, el cuerpo, de poder como Todo. integrarnos más y como familia estar más cerca, ¿no? Porque yo también pienso que a veces estar viendo la vida tan rápido, tan rápido, tan rápido, hace que perdamos la sensibilidad del otro. Y tener Ujú. conversaciones tan Sí, superficiales sí. en donde a veces ni siquiera conozco a mi hijo, conozco a mi esposo, porque estamos en tanta prisa que no hay como el momento. No, no les O no los parece. amigos, o a los O amigos, los por ejemplo, amigos. el podcast que estaba escuchando, bueno, era un pastor, él es psicólogo cristiano, pastor, y él estaba diciendo que uno de sus mejores amigos se suicidó y que cuando su amigo se suicidó, que él se quedó con 1000 preguntas y él decía, tan mal amigo soy, porque nunca me dijo nada.
porque no me di cuenta. O sea, él venía como, él decía que en ese momento él se cuestionaba como, ¿y si yo soy psicólogo? Como no me di cuenta Oh, wow. que algo estaba pasando. O sea, empezó a sentirse muy culpable, pero que ese suicidio, esa muerte, ese dolor tan grande de haber perdido a su amigo lo llevó a recapacitar, a darse cuenta de lo superficial que él era con las demás personas, de lo superficial que él llevaba a las relaciones. Entonces él decía que era muy importante que a veces, o sea, los seres humanos a veces pensamos como que vamos a incomodar al otro, pero que era mejor incomodar que pensar, que hacerle pensar al otro o, o viceversa, de que no me importa. O sea, si te contaron, él decía, si te contaron algo, por muy tonto que te parezca, pregunta, ¿qué ha pasado con eso que me contaste? ¿Verdad que estuviste triste por tal cosa? O ¿cómo estás? Y él decía, pero una pregunta genuina de cómo estás. Decía, decía que con eso había aprendido que una de las partes que él tenía que trabajar y que se había dado cuenta con Dios era la vulnerabilidad. Que él tenía que wow. ser vulnerable porque nadie se iba a abrir a una persona que no era No, vulnerable. total, Entonces decía, total. yo tuve que empezar a compartir más de mi vida, más de mi día a día, compartir más de lo que a mí me había pasado para crecer en eso de las relaciones, porque él decía, si yo no era vulnerable, si yo no tenía, si solamente, ¿cómo pretendía que alguien me viniera a contar algo a mí? O sea, Mm, era imposible, era como que no había esa confianza para ir a decirle a él algo, eso es lo que él decía, como no había esa ujú. confianza para que vinieran y me dijeran algo, por más psicólogo, cristiano, pastor, lo que sea. Decía, tuve que mostrarme vulnerable, entonces decía, Tremendo. he llegado a tocar estos temas en mi comunidad, en todo lugar, con mucho respeto, con mucho amor, porque obviamente, o sea, hay mucho estudio, hay mucho que hacer, pero él decía, él decía, lo que yo he aprendido en ese caminar después de este duelo y después de verlo, vivirlo como de tan cerca, lo que puedo decir es que básicamente Dios es el único que puede traerte a ti esa sensibilidad por los demás, esa Ujú. vulnerabilidad, ese amor, esa paciencia, esa comprensión y poder entender que tienes que tratar de ponerte en los zapatos del otro. Entonces, siempre como esa pregunta, ¿cómo estás? Pero una cosa genuina. Él decía como que sea una relación de bien y vano, una relación de solamente, quiero saber tu vida, pero tú no puedes saber la Exacto, sí, mía. Ah, claro. Sí, como exacto. que No, sí, no, total. me está pasando esto, estoy triste, decía que a veces le pasaba que llegaba y decía, "Ah, hoy no quiero hablar, estoy tan triste", y El porque, amigo. Ah, no, él. Ajá. él, y llegaba y decía, estoy triste, de verdad que estoy muy triste, necesito que oren por mí porque hoy me levanté triste. Ujú. O sea, que llegaba a ese punto y decía, podría sonar para mucha gente como, "Ay, pero él sí, él es Qué pastor, raro, ¿no? cómo ¿Qué le está pasa? haciendo ¿Qué está eso?" orando? Claro. Exacto, Sí, que entonces la gente decía, va a tener esa conexión contigo, se va a identificar. O sea, exacto, Sí, claro. va más a fácil tener que le esa digas a con alguien, "Ay, yo tengo depresión", que te ha dicho que tiene depresión, a que a tú lo alguien ves que tú dices que todo perfectamente bien y que su perfecto. vida es perfecta. Y eso ahí es donde él iba, porque él trabaja con jóvenes, con muchos jóvenes, y él decía, Ujú. tú con un joven tienes que ser totalmente transparente. Transparente. Y él decía, tú ganas a los jóvenes cuando tú hablas de lo que te ha pasado, de lo que has vivido, Ajá, sí. porque se sienten identificados, no ven en ese caso, no ven a un pastor, un líder como, es perfecto, no le pasa nada, él vive una vida Ajá. perfecta. No, Exacto. ya he tenido que luchar él decía, por ejemplo, ya llevando a otros temas, pornografía, he tenido que luchar con, no sé, con las Tentaciones, con mentiras, con las cosas. debilidades, Él decía, tuve soy que, humano. exacto, soy un humano, cometo errores y Ajá. estoy en el camino de cada día parecerme más a Dios y por eso quiero que ustedes lo sepan. Entonces, Claro. porque eso era una parte muy importante, los jóvenes son muy buenos para captar cuando alguien les miente Oh, o cuando total. alguien No es auténtico. no es auténtico. Cuando la gente es postiza, claro, ellos lo Exacto, saben. ellos lo saben. Entonces es eso. Pero claro, yo hablaba acerca de eso con alguien, de que de pronto en la cultura es como la cultura de soy fuerte, puedo con todo, a mí nada me queda grande, yo soy empoderada, súper poderosa, que aunque eso puede ser verdad, no es toda la verdad, No, porque no, nosotros no, somos seres somos humanos y humanos. somos frágiles. Y ahora en esta época, Ujú. en donde no sé cómo lo digo, sí, porque es que no quiero usar esa palabra, porque lo que pasa es que a veces se puede caer a levantar ese ego,
Ujú. y olvidarnos de que ser humano y de que ser frágil se vale, Sí, de que no hay nada de malo contigo porque eres humano, Humano. somos humanos. ya, Entonces nos gusta vivir mucho de de apariencia. apariencia. Entonces tengo que aparentar, tengo que pretender y de pronto para uno es más fácil ayudar que pedir ayuda. Ujú. Sí. ¿Verdad? Y pasa Sí, en la claro. comunidad en todas partes, en la comunidad que sea y en la misma familia, ¿no? No llores, mire tal cosa, tú puedes, tú eres eso. Y de nuevo, puede ser verdad, pero no es toda la No es verdad. toda la verdad. Entonces, eso también, bueno, lo que nosotros hablamos, el tabú, de Ujú. sentirme como me pasa esto, o tengo depresión, o tengo ansiedad, y gracias a Dios por estos espacios y porque ese tema se puede compartir, y porque de verdad que es demasiado, o sea, hay recursos, hay salida. ¿Ustedes qué podrían decir? Definitivamente el suicidio es una opción. No, definitivamente No, no. claro que no, no, Jamás. no, No. porque no. O sea, la gente lo ve como una escapatoria, pero realmente no, no es una opción no, tienes que enfrentar lo que está sucediendo en tu vida, si es que, porque usualmente pues dicen que la gente lo que está haciendo es escapar de un dolor, pues enfréntalo, que más allá de ese dolor hay algo hermoso que Dios, la vida tiene preparado para ti. Dios va a usar ese dolor definitivamente, porque esa es otra cosa, cuando tú piensas en eso estás perdiendo tu propósito, estás perdiendo tu plan, estás viviendo sin propósito, porque has sentido como, ¿qué hago aquí? No tengo propósito, no valgo, Ajá. pero es como un recordatorio, pues que esos espacios nos dan la oportunidad de decir como, revalúa todo, habla, busca ayuda, ve a terapia, busca de Dios, o sea, trata de integrarte otra vez a ese propósito de tu vida, a ese plan que Dios ha diseñado para ti, porque Dios ha diseñado un plan para cada uno de nosotros y tenemos un propósito, sabemos que todos tenemos un propósito eterno. Y en parte de eso es eso, de la comunidad, es eso, de poder encontrar espacios donde tú te puedas sentir libre de decir cómo te sientes. Sí, total. Yo recuerdo que en Europa hace muchos años hubo como esa moda de que de pronto la gente muy sensible, los artistas, que quería mostrar como con valentía, ¿verdad? Esa historia de Romeo y Julieta y de me voy a morir por amor. Y yo creo que cuántos no han pensado que no, me voy a morir por amor y sin esa persona no puedo de pronto vivir. Y a mí me sorprende porque ese romanticismo pues sigue presente. Hace poco que nosotros tuvimos el asesinato de Charlie Kirk, que eso le daba la vuelta al mundo. Yo estaba mirando que el joven que lo asesinó tenía una relación, ¿verdad? Sentimental. Y que él lo que decía era que por amor, o sea, voy a proteger a mi amor y porque él estaba como en un proceso de transgénero, de transformación. Entonces, mirar que la gente quiere, inclusive hay corrientes que quieren romantizar lo que es la muerte. No. Pero definitivamente es una forma de ver la vida totalmente distorsionada de lo que en realidad la vida es. Porque independientemente o sea, no hay nada romántico. No. No hay nada valiente en hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y yo pienso que cuando nosotros vemos, hablando del suicidio, hablando de todo esto, del tema mental, o sea, el sinsabor que hay o lo que se siente es una profunda tristeza. Y veo que las personas que de pronto deciden irse de este mundo de esa manera, digamos que se fueron y ya terminaron su dolor, pero todos los que quedan alrededor, o sea, el hueco profundo y todas las preguntas que quedan en el corazón de los que nos quedamos acá, o sea, esto es algo que uno solamente puede superar de mano de Dios. Yo pienso que conversaciones como estas queremos aportar, es como un granito de arena, es un llamado a la vida, es un llamado a creer, es un llamado a buscar ayuda, es un llamado a decir sí se puede, tu vida es importante, tu vida es valiosa, es un llamado a qué más podemos decir. Yo podría decirle a la persona que está pensando en el suicidio que no está solo, que no eres el único que le está pasando. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones. Realmente lo único que no tiene solución es la muerte. Eso es lo único. Y mucha gente que ha intentado suicidarse y que ha salido invicto de suicidio, o sea, que ha sobrevivido. La mayoría de las personas, ellos cuentan que ellos se arrepintieron en el instante que lo hicieron, o sea, en ese momento que se tiraron o que hicieron o que lo que se arrepintieron y dijeron, yo por qué no
no hice algo más, pero bueno, Dios les dio otra oportunidad y ellos mismos han contado sus testimonios, han dicho. Y lo otro es que muchos de ellos se han dado cuenta que no era la solución, Sí. que había gente que los amaba, como tú decías, que hay personas que lo están esperando, que quieren su compañía, que quieren de nosotros, y nosotros a veces pensamos que estamos solos, que nadie nos quiere, que nadie nos ama, que nadie quiere de nosotros, pero yo pienso que eso es lo más importante, no estás solo. Y pues obviamente también Dios está contigo, o sea, Dios te Total. ve, por alguna razón estás en este mundo, por alguna razón Dios te dio vida, te permitió nacer y te ha permitido estar hasta este mismo momento. Total. Entonces, nada, esa no es la solución. No Sí. estás solo, no estás solo, no estás solo, y cualquier cosa tiene solución, cualquier situación en tu vida puede solucionarse y puede... Claro que sí. Y Y puede- también como que, bueno, eres importante. Sí, Eres muy importante, tu opinión es importante, lo que tengas para decir es importante, no hay nada tonto que no se pueda decir, definitivamente, así sean en los 5 segundos que tenemos de estupidez al día, pero habla de algo, Habla. no dejes de hablar, habla todo el día, habla, busca a alguien con quien hablar. Yo diría que hablar, primeramente, bueno, nosotros sabemos que Dios está disponible todo el tiempo para que hablemos con Él, entonces habla con Dios, habla con alguien. Cuando uno habla y uno se escucha, definitivamente hay muchas cosas que pueden cambiar. Sí. Y nada, sí, Totalmente. ocupas un lugar importante En esta sociedad, esa sociedad, en en este tu mundo. familia, en todo. Sí, Y eres amado. yo estaba pensando de un niño, un joven que se suicidó hace muchísimos años en Cali, Colombia, que él venía a la iglesia donde nosotros nos congregábamos allá, que yo conocí. Recuerdo a ese joven llegar ese día a nuestra iglesia y él se suicidó, y años después me di cuenta, le había contado a la que era mi líder en ese entonces por qué había sido, y porque él pensaba que él había cometido un pecado que era horrible y que era vergonzoso. Y ahora, como me acuerdo, le quiero decir a todos los que están escuchando ese podcast, o si llega este mensaje a ti, ¿verdad? Te quiero decir que no hay ningún pecado, que no hay ninguna Nada. culpa, que no hay nada, absolutamente nada que tú hayas hecho, con lo que tú estés luchando, que te sientas avergonzado, que Jesús no pueda perdonar, no pueda limpiar. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Él tiene el poder no solo de quitar el dolor, sino de transformarte completamente. Amén. Y que ni siquiera tengas memoria, que ni siquiera recuerdes, o si recuerdas eso que sucedió o eso que hiciste, no te va a doler, porque fue llevado a la cruz de Calvario para todo aquel que lo pueda creer. Amén. Así que yo te motivo a que lo creas. Te pido que si no te has suscrito a Crecer Podcast, lo haga. Nos gustaría mucho leerlos, ¿verdad que sí? Sí, claro que Por sí. favor, Cuéntanos danos tus tu historias. opinión, cuenta tus historias, tus opiniones. Queremos responderte, ser parte de esa conversación. Puedes encontrar en Crecer Podcast un lugar donde tú puedes hablar, o sea, lo que tu mente, lo que estés pensando, y vas a hacer como un espacio seguro. Esa es la palabra de moda, pero sí es verdad. Donde vamos a poder interactuar contigo, es importante. Y si tú estás pasando por esos pensamientos, escríbenos, porque quisiéramos orar por ti, quisiéramos poder ayudarte. Ay, sí. Así que muchísimas gracias, chicas, por acompañarme Gracias. en Crecer Podcast, su casa, porque ese también es su podcast. Y a todos los que nos acompañaron en este episodio, no te olvides de compartirlo. Vamos a seguir trayendo más temas y esperamos que seas parte de nuestra comunidad. Chao, chao. Chao.